a todos. Mi nombre es Luis Castillo Marín. Yo fui titular de Cátedra de Economía del Trabajo. Actualmente colaboro con la cátedra dando algunos temas y en la Maestría de Ciencias Sociales del Trabajo doy la materia de Políticas Públicas Laborales. En esta última sesión del primer cuatrimestre de 2020, un poco anormal, no tan, digamos, un poquito anormal en términos de la emergencia sanitaria, quería referirme específicamente a las políticas públicas frente a la emergencia sanitaria. Creo que lo primero que me gustaría plantear respecto a las políticas públicas frente a la emergencia sanitaria en nuestro país es el contexto en el cual surge la epidemia. La pandemia se genera y se expande por todo el mundo, pero en la Argentina el contexto en el cual se desarrolla es, recordemos algunos de los datos del contexto económico de la Argentina en el inicio de la pandemia, con 4 de los últimos 5 años con caída del Producto Interno Bruto, tasas de desocupación cercanas al 10%, una informalidad en ascenso ya histórica y estructural. Es decir, que el contexto en el cual aparece la pandemia no era un contexto muy favorable, había problemas serios en términos económicos, sociales y laborales. La respuesta a la pandemia, una de las primeras respuestas que se da en términos de la emergencia sanitaria, es suspender la suspensión de asistencia a los lugares de trabajo. Por lo tanto, digo, eso más el aislamiento social preventivo obligatorio, impactan en la actividad económica. Por lo tanto, en un contexto económico, laboral y social difícil, las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia afectan a la actividad económica, afectan al empleo y afectan al ingreso de los trabajadores y de amplios sectores de la población. Por lo tanto, yo voy a tratar de describir las políticas públicas, que fue bastante difundida. Digamos, las políticas públicas fueron muchas, por decir de alguna manera. En menos de 60 días, más de 30 decretos. Trataron en esa variedad de normas dar respuesta a este desafío que significaba la pandemia en términos de actividad económica, empleo e ingreso de los trabajadores. Yo esta cantidad de normas las voy a tratar de agrupar en función del grupo de población al cual estaba dirigido. Vamos a encontrar un primer grupo de políticas públicas en la emergencia dirigidos a los asalariados registrados. Como ustedes saben, 3 de cada 4 trabajadores ocupados en Argentina son asalariados y alrededor del 60%, por decir un número muy general, son registrados esos trabajadores. Así que este constituye un universo prioritario en términos de políticas laborales. Las medidas que se tomaron respecto a los asalariados registrados en el marco de la pandemia, yo las agrupo en 2 tipos de medidas. Las que tendían a atenuar el impacto negativo sobre el empleo y los ingresos, y los que tendían a proteger a los trabajadores, mejorando o manteniendo condiciones de trabajo frente o como respuesta a esa epidemia. Las primeras medidas, las que tendían a atenuar el impacto sobre el empleo y los ingresos de la pandemia, la más significativa es la prohibición que se estableció la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa, por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, con la única excepción que estableció el decreto, que era la suspensión en el marco del artículo 223 de la bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite esa suspensión cuando se acuerda entre las partes y es homologado por el Ministerio de Trabajo. Esa suspensión de las actividades autorizadas por ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, a través de un acuerdo que firmó la UIA con la CGT, agilizan el trámite de homologación del Ministerio de Trabajo cuando el ingreso que se sostiene no baja del 75% del salario neto. Así que con algunas especificidades, como es esta suspensión en los términos del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, en realidad se prohíbe los despidos y suspensiones sin justa causa por fuerza mayor. No es una decisión que se toma por primera vez en Argentina. Si nos acordamos, la crisis del 2001 supuso prohibir los despidos y suspensiones hasta tanto
la tasa de desocupación volviera a un dígito, cosa que ocurrió en el año 2007. Por lo tanto, entre el 2003 y el 2007 hubo una prohibición de despido y suspensiones también en la Argentina, estableciendo el requisito de la doble indemnización en el caso que esto ocurriera. Así que no es una medida, la prohibición de despido y suspensiones que se toma por primera vez, sino que es un fenómeno relativamente frecuente frente a las crisis, la prohibición de despido por un tiempo determinado. Se establecieron, para atenuar el impacto sobre el ingreso de los trabajadores, unos bonos para los trabajadores de salud y de emergencia de 5.000 pesos por 4 meses. Se amplió el seguro por desempleo, que tiende a proteger a los trabajadores asalariados. Los del seguro de desempleo de base contributiva en la Argentina tiene 3 grupos de trabajadores: los comprendidos en la ley de contrato de trabajo, los comprendidos en la industria de la construcción, el régimen de la industria de la construcción, y los trabajadores rurales. Hay 3 sistemas de base contributiva para cubrir el ingreso de los trabajadores cuando es despedido sin justa causa. Pese a que los grupos incluidos en la ley de contrato de trabajo, rurales y trabajadores y industria de la construcción, es una parte importante de los asalariados, por las condiciones o los requisitos que establece el seguro por desempleo en la Argentina desde el año 1991 que se estableció, la cobertura era muy limitada. Menos del 10% de los trabajadores despedidos, desocupados, cobran el seguro por desempleo, o cobraron en todo este largo periodo de casi 30 años el seguro por desempleo. Es decir, que hay un seguro por desempleo en Argentina para cubrir el ingreso de los trabajadores cuando son despedidos, pero la cobertura es tan poca, y que digo que en la emergencia las medidas que se toman es ampliar el monto del seguro, el mínimo sería 6.000 y el máximo 10.000, prorrogar el vencimiento de los que estaban con el seguro de desempleo y se cumple el plazo, se prorroga el plazo, siguen cobrando el seguro por desempleo, y autoriza al Ministerio de Trabajo en ese decreto a adecuar o mejorar el marco regulatorio para facilitar el acceso a este seguro de desempleo, que es muy detallado, pero con muy poca capacidad de cobertura. Esas son las principales medidas que se toman para proteger el empleo e ingreso de los trabajadores en la emergencia. Se toman otras medidas tendientes a proteger a los trabajadores en la emergencia sanitaria. Suspender la obligación de asistencia a los lugares de trabajo para las actividades no esenciales, esa es la primera medida que se toma, con un fuerte impacto en la actividad económica, porque si se suspende la presencia en los lugares de trabajo, es decir, que no se produce, por lo tanto la actividad económica significa, en un contexto que ya venía con algunas dificultades en términos económicos, la no asistencia a los lugares de trabajo y el aislamiento social preventivo obligatorio que se establece, realmente afecta bastante a la producción, a la actividad económica en la Argentina. Si bien el impacto de esta reducción no es homogéneo, como todos sabemos, la cobertura, la pandemia no se distribuyó en forma igualitaria en todo el país, sino hubo zonas donde la circulación de la pandemia fue mucho mayor, como es el área metropolitana de Buenos Aires, y por lo tanto la suspensión de las actividades y el aislamiento social preventivo tiene mucha más vigencia y más impacto en esas localidades que en otras localidades del país. Pero la no asistencia al lugar de trabajo es la primera medida que se dicta para proteger a los trabajadores frente a la pandemia. Se establecen licencias especiales en función de la pandemia para los grupos de riesgo, para las personas, y esto es interesante después rescatar. Se establecen licencias para para el cuidado de las personas. Interesante rescatar porque algunas de las cosas que después vamos a analizar un poco, la pandemia, hay muchas de las cosas que se conocían, no son novedad. Esto de que la importancia de las tareas de cuidado de personas no es una novedad que recién en la pandemia se conoce. Es una realidad de que conocíamos esta necesidad de atender a las personas, el cuidado de las personas, pero en realidad lo que hace la pandemia lo hace más visible, y por lo tanto genera un debate sobre esas actividades y por lo tanto posibilita que se dicten políticas o se emitan políticas para dar respuesta a eso. Entonces me parece que las licencias para los grupos de riesgo y las licencias para atender a los menores el cuidado de las personas, me parece que es un avance en términos de repensar el cuidado de las personas y la discriminación que se genera en el mercado laboral a partir de estas tareas de cuidado, no considerar las tareas de cuidado en forma igualitaria.
Se incluye también entre las medidas que tienden a proteger a los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria, se determina que el COVID-19 es una enfermedad profesional, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que facilita el trámite ante las aseguradoras de riesgo de las personas, los trabajadores afectados por el COVID-19. Por lo tanto, se despliega un conjunto de medidas que tienden a asegurar el ingreso de los trabajadores o protegerlos en el marco de esta pandemia sanitaria. Hay otro conjunto de políticas en la emergencia que se refiere a los trabajadores desocupados, a los trabajadores del sector informal de la economía, a los monotributistas de bajas categorías, a los monotributistas sociales y a los trabajadores de casas particulares. Lo que aquí dice, con la pantalla que estamos mirando, dice cuenta propia, salariado registrado, es un título que es mucho más amplio. En realidad debería incluir estas 5 categorías. El ingreso familiar de emergencia incluye a los trabajadores desocupados, a los trabajadores del sector informal, los monotributistas A y B, reitero, los monotributistas sociales y las trabajadoras de casas particulares. Así que a todo ese sector de la población se establece, ¿qué se establece en el marco de la emergencia sanitaria? Un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, originalmente por una sola vez. Estamos tramitando el tercer pago ya de este ingreso familiar de emergencia. Y lo primero que se destaca de este ingreso familiar de emergencia es el volumen. Cerca de 9 millones de personas, de trabajadores, son habilitados para cobrar el ingreso familiar de emergencia. Estos 10.000 pesos, que ya va a la tercera cuota que están planteando, incluye alrededor de 9 millones. Y aquí aparece esto que decía yo, las cosas que se visibilizan, no que no se desconocían. El sector informal aparece claramente. 2 cosas para mí yo rescataría de lo que visibiliza el ingreso familiar de emergencia. 3 cosas, para decir. No digo más, 3 nada más, no digo más. La primera es la existencia de la informalidad, la magnitud de la informalidad. Los 9 millones, en una parte de estos 9 millones, son el sector informal de la economía, que no había, o que en general, la segunda característica es que justamente sobre esta novedad que significa que sean 9 millones los que habilitados para cobrar el ingreso de emergencia, también da cuenta de las dificultades del desconocimiento o la información precisa sobre la informalidad en Argentina. No era desconocida que existía la informalidad, ya había alguna medición, pero lo que puede hacer evidente es las dificultades para medir y también las dificultades, para llegar a estos sectores, identificando exactamente cuáles son los más vulnerables y cómo llegar. En este caso, el caso de este ingreso familiar de emergencia, uno de los problemas o aspectos a mejorar en términos operativos es la definición del concepto de hogar o familia. En realidad, no es lo mismo hablar de un hogar en términos estadísticos que de una familia en términos normativos del ingreso familiar de emergencia. Entonces, hay muchos, el ingreso familiar de emergencia toma como referencia la relación parental. Padre e hijo son los que incluyen en la familia. Mientras que el concepto estadístico de hogar es más amplio. Supone una vivienda común, supone ingresos comunes, por lo tanto, esos son 2 conceptos distintos, y eso hace que los registros que tenían en cuenta el hogar no se coinciden con las presentaciones administrativas al IFE, lo que tiene en cuenta es el núcleo familiar. Por lo tanto, creo que independientemente que lo que pone en evidencia es la dificultad de conocer el sector informal, y lo que pone en evidencia es la extensión del sector informal, el tercer aspecto que pone en evidencia para mí estos 9 millones de habilitados para el IFE es la limitación de la cobertura del seguro por desempleo que mencionaba. Es decir, esto yo decía cuando decía el seguro por desempleo tiene una cobertura muy limitada en la Argentina, también se conocía, pero en realidad el IFE, o la cantidad, la magnitud que toma los beneficiarios del IFE, dan cuenta de esta poca cobertura del seguro por desempleo que existía en la Argentina. Para los cuentas propias de categorías superiores, es decir, monotributistas más DB y autónomos, se establece un préstamo a tasa cero. El Estado subsidia el préstamo a tasa cero como un porcentaje de los ingresos de cada categoría de estos monotributistas autónomos, con tasa cero. El Estado se hace cargo del interés de
subsidiar al banco, a los bancos que otorgan estos préstamos de tasa cero, el monto de este subsidio, los intereses de este subsidio y la garantía que corresponde al subsidio. Pasamos a otra planilla. Y el siguiente grupo que aparece como referencia de las políticas públicas de emergencia son los empleadores. En realidad no solamente se atiende el ingreso de los trabajadores ocupados, informales, de los cuentas propias de baja categoría, sino también se atiende a los empleadores en el marco de la emergencia sanitaria. Las medidas que están principales respecto a los empleadores en el marco de la emergencia sanitaria, la primera es la reducción de las contribuciones patronales. Se establece una reducción del 95% de las contribuciones patronales durante este periodo, primero para la liquidación de abril, después también se va extendiendo la reducción de las contribuciones patronales en el tiempo. Y en una primera versión de la reducción de las contribuciones patronales se diferenciaba por el tamaño de las empresas. La dificultad operativa de esa clasificación hace que se modifique el decreto y todos los trabajadores, la reducción de las contribuciones patronales se generaliza para todos los trabajadores asalariados, independientemente del tamaño de la empresa en la cual se desempeña. Tampoco la reducción de las contribuciones patronales es una medida que se toma por primera vez en Argentina. En realidad es una de las medidas más difundidas en Argentina. Si uno mira en los últimos años, tuvimos reducción de contribuciones patronales en el 2000, 2004, 2008, 2014 y 2017. Así que reducción de las contribuciones patronales tenemos bastantes en estos últimos años en Argentina, aunque debería aclarar que no son exactamente iguales. En esa variedad de periodos de reducción de emergencia, de reducción de contribuciones patronales, en algunos eran más generalizados, otros más restrictivos. Por ejemplo, yo rescato de estas distintas experiencias, en mi opinión personal, yo rescato la del 2014, la ley 26.940, que era de protección al trabajo registrado y prevención del fraude laboral. En esa ley se estableció esa del 2014, una reducción de las contribuciones patronales, no para los nuevos empleos como las otras sistemas de reducción de contribuciones patronales había establecido, sino para una reducción de las contribuciones patronales permanente, para las empresas de hasta 5 trabajadores, para todos los trabajadores, para los hasta 5 trabajadores y en forma permanente, que es una novedad de esta ley 26.940, que la reducción de las contribuciones no es en función o con el objetivo de crear empleo, el enunciado de crear empleo, sino reconoce, me parece, en mi opinión, esa reducción de las contribuciones patronales de la ley 26.940 del 2014, que el impacto del costo laboral no es igual en las empresas. Que las empresas más pequeñas significa el costo laboral es un esfuerzo mucho mayor debido a su baja rentabilidad o productividad, y por lo tanto el Estado, el poner una contribución patronal igual, independientemente del tamaño de las empresas, a veces no reconoce estas diferencias entre las empresas. Pero, independiente de esta disquisición, lo que quiero decir es que la reducción de las contribuciones patronales es una herramienta utilizada en la historia argentina reciente en numerosas oportunidades, y en este caso también, en el marco de la emergencia, se plantea la reducción de las contribuciones patronales. Una medida hacia los empleadores de mucho impacto en términos del mantenimiento del empleo que habíamos dicho anteriormente es el salario complementario. ¿Qué es el salario complementario? A todas las empresas afectadas por la emergencia sanitaria, ya sea porque están en una zona de pandemia, porque el sector está impedido de desarrollar actividades por la pandemia, porque tiene muchos trabajadores infectados y por lo tanto esas empresas requieren un subsidio porque los trabajadores infectados o con contagio no pueden participar, o porque en la facturación, consecuencia de esta emergencia sanitaria cayó. Es decir, a las empresas afectadas de alguna manera, en términos de las ventas, en términos de los trabajadores, en términos de la suspensión de actividades por esta emergencia sanitaria, el Estado subsidia el 50% del salario con un monto que va de entre 1 o 2, con un monto de subsidio que no puede ser menor a un salario mínimo ni superior a 2 salarios mínimos. Es decir, que hay un esfuerzo del Estado de contribuir
al mantenimiento del empleo en el marco de esta pandemia, subsidiando el salario de los trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. Tampoco es, no con este nombre, pero en realidad en otras crisis se subsidiaba el mantenimiento del empleo en la Argentina a través de lo que se conoce como el programa REPRO, Programa de Recuperación Productiva. En el marco de las empresas en crisis se establecía, y muy utilizado en la crisis del 2008 en Argentina, se establecía que las empresas en crisis, o en el marco de la crisis del 2008, el Estado subsidiaba un porcentaje del salario para que con el compromiso de la empresa de no producir despidos ni suspensiones en el marco de esa emergencia. Por lo tanto, sería el salario complementario es mucho más extendido y agrupa mucho más, pero se podría encontrar un antecedente de este salario complementario, este subsidio del Estado a las empresas privadas para que mantengan el empleo. Un antecedente podría ser ese programa de recuperación productiva. Y en la primera versión del programa de asistencia a la emergencia, al trabajo y a la producción, se incluía el REPRO. En la segunda versión, ya más amplia, no se incluyen todos los empleadores afectados, pueden tener el salario complementario. Otra medida para atender la emergencia sanitaria hacia los empleadores es los créditos subsidiados para las pymes. Establece un crédito, una tasa subsidiada por el Estado para mantener el salario, para pagar el salario y en las empresas, en las pymes. Y unas líneas de financiamiento para empresas sin distinción de tamaño. Así que para mantener el empleo, beneficios que se dan a los empleadores son bastante considerables en términos de esta pandemia. Se plantea algunos beneficios para otros grupos de población, como el bono extra a jubilados y pensionados, o el bono extra a la asignación universal por hijo, como atención a los ingresos de otros grupos de población afectados en la emergencia sanitaria. Se toman otras medidas también para proteger el ingreso de la población más vulnerable, como es el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, la continuidad de los servicios de gas, luz y agua y la no modificación de los montos. Así que hay un conjunto, esto sintetiza el conjunto de mi opinión, de las medidas que se implementan en el marco de la emergencia sanitaria para atender las condiciones de empleo y de ingreso de los grupos más vulnerables. Pasemos a la siguiente. Esto lo que significa en términos de recursos, perdón, podría pasar un poquito esto. Voy a ver, no, estas medidas que digo tienen un costo. No es que estos subsidios del Estado al ingreso familiar de emergencia, o este salario complementario del Estado, o este subsidio a las tasas de interés, o garantizar los préstamos que otorgan los bancos a estos sectores, tiene un costo. El Estado, en función de la emergencia sanitaria, una estimación muy grande de algunos de los costos, que significa esos costos, sería 11.000 millones de pesos el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, que es la bonificación de las tasas. Yo decía, tasa de interés cero, sí, el autónomo que pide un préstamo tiene tasa de interés, en un banco tiene tasa de interés cero, pero no es que el banco lo da gratis, sino que el Estado subsidia esa tasa, y esto tiene un costo. La bonificación de las tasas son estimaciones muy, muy globales. Los números son difíciles de concretar en este primer momento, digamos, pero sí lo que dan cuenta es que es un gasto, un esfuerzo fiscal del Estado muy grande. Algunos dicen que podría ser alrededor del 3%, se estima alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, el gasto que significa estas medidas que enuncié. Es decir que, en realidad, el gasto del Estado para dar respuesta, para atenuar, simplemente está atenuando el impacto de la pandemia sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos, atenuar este impacto se estima que son más del 3% del Producto Interno Bruto que el Estado está ganando. Y aquí pasamos entonces a ver en la filmina para pensar algunas conclusiones, algunas perspectivas o interrogantes que nos surgen de estas políticas. Porque todas estas políticas están enmarcadas en la emergencia, son respuestas
para atenuar el impacto de la emergencia. Pero en realidad suponemos, y todos tenemos expectativas, que en el menor tiempo posible la emergencia sanitaria vaya pasando y retomemos la actividad, no normalidad, habrá una nueva normalidad, pero va a haber una normalidad, suponemos, una vez que pase el efecto más fuerte del sanitario de la pandemia. Entonces, la idea de estas dos últimas diapositivas es reflexionar cómo será estas medidas, este ingreso familiar de emergencia, este seguro por desempleo, ampliación del seguro por desempleo, este salario complementario, esta reducción de contribuciones patronales, estos subsidios al salario de los trabajadores o favorecer el acceso al financiamiento. ¿Se continúa? Porque lo que estamos viendo, en la última diapositiva lo veíamos, es el monto que significa para el Estado estas ayudas. Por lo tanto, la primera reflexión que yo me planteo es cuáles son las condiciones, el contexto después de superada la parte más crítica en términos sanitarios. Y el panorama no es muy favorable. Si uno mira el contexto internacional por decir un número, dentro de 6 meses, y bueno, el panorama internacional, lo que plantea el FMI en las estimaciones del Producto Interno Bruto para el año 2020 es entre 8 y 12% de caída del PBI en los países más desarrollados. Con lo cual, las condiciones, el comercio internacional se va a ver afectado por esa caída nunca vista, digo, en la historia de los últimos, yo creo que ni la crisis del 30 a nivel mundial tuvo un impacto tan grande. Pero bueno, el impacto de la crisis en el contexto internacional post pandemia es muy grave, en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional por lo menos, y no creo que sean demasiado aventurados en poner cifras que no tengan algún respaldo. Entonces, por lo tanto, digo, el contexto internacional en términos de crecimiento y de comercio internacional bastante preocupante. En el caso particular de la Argentina, y hablando del contexto internacional, antes de la pandemia ya teníamos un tema de contexto internacional que era el pago del endeudamiento externo, que no desapareció con la pandemia. La pandemia hizo un montón de cosas, pero la deuda externa y la necesidad de negociar con los acreedores para que los ingresos que supone ese pago de la deuda externa no afecten las políticas de atención a estos grupos de población ni las políticas para impulsar el crecimiento, es un contexto internacional preocupante, digamos, en la medida que depende cómo se negocie esa deuda externa, que podamos disponer de recursos para impulsar otras políticas post-pandemia que tiendan a reducir los efectos distorsivos que había en el mercado de trabajo antes de la pandemia. Como decía al principio, la pandemia viene a agravar algunas situaciones, pero en realidad no todas las situaciones las genera la pandemia. La informalidad o los problemas del mercado, desigualdad de ingresos en la estructura ocupacional argentina no es causa de la pandemia. La pandemia puede agravar esa desigualdad, pero por lo tanto la necesidad de políticas para dar respuesta a esto se aparece independientemente de una vez que se resuelva, o en el momento o a partir de que se resuelva la crisis sanitaria. Por lo tanto, debemos pensar en esa continuidad de las políticas en un contexto internacional, por lo menos no favorable, yo diría más bien desfavorable. Toda esta transferencia que estuvimos viendo supuso un gasto, yo decía algunas estimaciones 3% del PBI. Nadie piensa que la política, que el día siguiente que se termine la emergencia sanitaria, la actividad económica y los ingresos del trabajo se recuperen. Por lo tanto, digo, hay una continuidad o alguna forma de continuidad de la política de apoyo a la actividad económica, al empleo y a los ingresos, pero estamos viendo los ingresos que generan los gastos, el volumen de esos ingresos que generan. ¿De dónde va a surgir el ingreso para solventar esa continuidad de las políticas en un periodo más largo? Algunos hablan de este impuesto a las riquezas. Si uno pensara en otros periodos anteriores, en general, digo, podemos ver que en la actualidad, o en la crisis del 2008, y en la actualidad hoy a nivel internacional, se están planteando algunas fuentes de ingresos que permitan o que cubran esta necesidad de gastos en función de la crisis que está desarrollando el Estado. Claramente, para muchos parece claro que en la crisis del 2008
los estados tuvieron un aspecto muy importante en términos de fortalecer al sistema financiero para que no cayera, y eso con un costo muy importante que asumió el conjunto de la sociedad. Me parece que también algunos hablan de un plan Marshall, por decir un nombre, pero hace referencia a aquel periodo de los grandes financiamientos favoreció la recuperación de la actividad económica en la Europa de posguerra, independiente que sea un impuesto a la riqueza, un plan Marshall o alguna forma de recaudación, alguna forma de ingreso, lo que sí parece que este gasto no es posible mantenerlo si no se ubica una fuente de ingresos para mantener este gasto, estas políticas públicas en el marco de la pospandemia. Yo cuando mencionaba el apoyo al sector, a los empleadores privados, hacía referencia a que básicamente tuvieron dos líneas muy claras, me parece, de apoyarlos. Uno era en términos de subsidios al salario y el otro es favorecer el acceso al financiamiento. Esas fueron las dos políticas hacia los empleadores para proteger la actividad económica en el marco de la pandemia, que son en las medidas que mencioné. Me parece que una vez superada la pandemia, este apoyo, este subsidio o preocupación por el desarrollo de la actividad económica por parte del Estado no puede limitarse al tema del acceso al financiamiento o al salario, sino que tiene que desplegarse un conjunto de políticas más amplias, tecnológicas, industriales, digo yo acá por referencia, que tiendan a mejorar la productividad o la desigualdad en términos productivos de amplios sectores de la economía. Por lo tanto, digo, se nos plantea el tema de desarrollo de políticas más amplias, que no se limiten al subsidiar el salario y el acceso al financiamiento, sino que actúen, sean más productivas y tecnológicas, y eso requiere también una participación importante por parte del Estado. Yo decía en una parte de la presentación de que la economía del cuidado no se descubrió en el marco de la pandemia o la emergencia sanitaria. Pero lo que lo hizo es mucho más visible. La importancia del cuidado de las personas y también del medio ambiente frente a las posibles futuras catástrofes hizo que algo que era conocido se hizo visible. Habría que ver cómo esa visibilización del tema de la importancia de la actividad del trabajo, del cuidado de personas y el trabajo del cuidado del medio ambiente, se continúa una vez que pasa la emergencia, porque la necesidad de cuidar a las personas, superada la emergencia, sigue existiendo, y la desigualdad en cuanto a hacerse cargo de ese cuidado a las personas sigue existiendo si no se toman políticas que tiendan a ser más equitativo o igualitario, a reconocer y hacer más igualitario la distribución en términos de la sociedad de ese cuidado de las personas. Por lo tanto, digo, es un desafío para adelante, un interrogante, cómo se continúa. En realidad ya hay algunos avances, me parece, algunos avances, no es avances, digo, sí se está en términos del cuidado, del término del cuidado. Uno de ellos, digo, que tiene referencia con esto es el Poder Ejecutivo mandó en el marco de esta pandemia para ratificar el convenio de la OIT sobre violencia y abuso en los lugares, y acoso, violencia y acoso en los lugares de trabajo. Un convenio del 2019, la recomendación de la OIT para prevenir la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para ratificar ese convenio, con lo cual tiende a eliminar, por lo menos en el marco de la relación laboral, la discriminación o las desigualdades que se plantean en el marco del proceso de trabajo y que generalmente tienen referencia o afectan especialmente con un tema de género. Yo cuando hablaba de las contribuciones patronales, hacía referencia a que no es una novedad, que en este caso no hubo ninguna distinción en cómo entraban todas las empresas a tener ese beneficio de la reducción de las contribuciones patronales. A mí me surge una reflexión si la salida tiene que ser igual. En mi opinión, la salida de este beneficio de la reducción de las contribuciones patronales debería empezarse por las más grandes. ¿Qué significa? Yo hacía referencia a la 26940 en esa perspectiva de diferenciar el costo laboral en función de la rentabilidad de las empresas, priorizando a las pequeñas. Si ese criterio se mantuviera,
yo creo que habría que ir desarmando la reducción de las contribuciones patronales, empezando por las más grandes y después dejándola y dejar para último momento a las micro y pequeñas empresas y pensar si, además de otras políticas para mejorar la productividad de estas pequeñas, micro y pequeñas empresas, no habría que mantener por más tiempo el tema de la reducción de las contribuciones patronales. Pero es un interrogante que por lo menos habrá que plantearse cómo se sale de esto. Entramos todos juntos, quiere decir, entraron todas las empresas, porque no había posibilidad de distinguir en la ansiedad de contribuir o de paliar esta situación, no había, en mi opinión, posibilidad de distinguir el tamaño de las empresas. Creo que en la salida sí podemos empezar a distinguir y que salgan primero de este beneficio las más grandes y que las más pequeñas vayamos viendo cómo se le va acompañando con otras medidas para que salgan también de este beneficio, de esta reducción de las contribuciones patronales. Yo decía cuando decía el seguro por desempleo la falta de cobertura del seguro por desempleo en nuestro país, pese a que tiene más de 30 años, es muy poca la cobertura. Y cómo el ingreso familiar de emergencia tendió a responder a esa limitación de la cobertura. Me parece que aquí hay una discusión, se reabre una discusión respecto a cómo cubrir a los trabajadores ocupados. Perdón, sonó el teléfono. Aquí hay una discusión cómo cubrir a los trabajadores desocupados. El IFE fue una respuesta de emergencia. ¿Cómo continuar esta cobertura a los trabajadores desocupados? Y en general aparece que algunos de los sectores que no están incluidos en el seguro por desempleo podrían estarlo, que no es una modificación tan grande y que ayudaría a mejorar la cobertura. Por ejemplo, las trabajadoras de servicio doméstico. ¿Por qué si los trabajadores rurales permanentes o de temporada tienen, los permanentes tienen especialmente un seguro por desempleo, los de la construcción, aunque el periodo adecuado en función de sus características del trabajo en la construcción? ¿Por qué las trabajadoras de servicio doméstico, que la última ley las incluye como asalariados y les reconoce un montón de derechos necesarios para igualar con el resto de los trabajadores, no tienen hoy una cobertura de seguro por desempleo? A mí me parece que es un momento de pensar si no se puede ampliar el seguro de desempleo. Por ejemplo, para las trabajadoras de casas particulares, o para los trabajadores de temporada, que tampoco tienen un régimen especial de seguro por desempleo, porque no son la categoría de permanente discontinuo, hace que durante el resto del año que no están ocupados, no están desocupados, están ocupados pero sin prestar servicios. Por lo tanto, los trabajadores de temporada, los trabajadores de servicio doméstico, que están incluidos en el IFE, a lo mejor también del IFE, algunos pueden quedarse con establecer un régimen de seguro por desempleo más abarcativo, que mejore la cobertura, o para algunos empezar a pensar, o algunos ya lo están planteando, un ingreso básico o un ingreso ciudadano como respuesta a estas debilidades del sistema de seguro por desempleo. Cualquiera sea la forma, lo que sí abrió la pandemia y la existencia del IFE, el volumen del IFE, es la necesidad de repensarnos la cobertura para un sector amplio de la población que no tienen cobertura al estar sin trabajo. Me parece que esa cobertura, sea el ingreso familiar, el ingreso básico universal, o sea la ampliación del seguro por desempleo o un seguro de desempleo de base no contributiva, la cobertura a los trabajadores desocupados creo que es una de las cosas que puso en evidencia la pandemia y que en el desarrollo posterior habrá que retomar el debate para ver cómo dar respuesta por fuera de la pandemia. En la pandemia puso en evidencia también y fue realmente interesante destacar, en mi opinión, la articulación de los sectores públicos, nacional, provincial y municipal. Creo que la respuesta a la emergencia, una de las características que yo rescato es que con las discusiones normales, digo, porque no es que todos debemos coincidir, pero con las diferencias normales se acordaron aspectos y se cumplieron en los tres niveles. Me parece que esa articulación de los niveles públicos, nacional, provincial y municipal, no es común en todas las políticas, por lo tanto lo rescato en la política sanitaria frente a la emergencia, y con la expectativa de que esto se generalice más adelante, después de la emergencia sanitaria, esta articulación entre los
niveles políticos nacional, provincial. Y no tiene que ver necesariamente, porque en general, cuando hablamos de la articulación a los niveles políticos, hacemos referencia a las distintas propuestas políticas de los niveles. No, porque digo, creo que la desarticulación, la no articulación de políticas nacionales y provinciales, en muchos casos no tenía que ver con la pertenencia política, tenía que ver con el nivel de pensar la realidad de distintos lugares y reconocer esas diferencias miradas. Así que no es solamente de temas de partidos políticos la diferencia en los niveles de nacional, provincial y municipal, sino que también tiene que ver con diferencias de mirada y que hay que reconocer. Me parece que la emergencia sanitaria permitió ver una mirada más de conjunto. Mi expectativa es que, o la interrogante es que se pueda mantener esa mirada de conjunta, incluyendo a los sectores sociales. Lo que antes el gobierno había planteado como este Consejo Económico Social, o alguna forma de acuerdo de la sociedad respecto a un modelo de desarrollo, a algunas decisiones estratégicas de la sociedad, me parece que la respuesta a la emergencia puso en funcionamiento algunos mecanismos que habrá que mejorar, pero me parece que hay que desarrollarlos en una perspectiva de que esta desigualdad, esta reducción de la desigualdad de ingresos que las transferencias generó en el marco de la pandemia, se conviertan en políticas permanentes para reducir la desigualdad. Y recién decíamos con Ana, perdón, fuera de cámara, como dirían ahora los que trabajan por televisión, hablamos fuera de cámara con Ana, de que en realidad la desigualdad, me parece, tiene aspectos sociales, y la transferencia de ingresos tiene atenuables, tiene efectos laborales, y las políticas tienden a reducir esa desigualdad en el mercado de trabajo, y también tiene desigualdades económicas. Los distintos grupos de distintas empresas, según su localización, según el sector en que se desempeñen y según su tamaño, en realidad tienen desigualdades que las políticas tendrían que tender a democratizar, en mi opinión. Es decir, esto que la pandemia permitió igualar o atenuar las desigualdades, más que igualar, atenuar las desigualdades, que se continúen con políticas que generen realmente una forma permanente de igualar estas igualdades social, laboral y económica. Bueno, yo creo que sería esto lo que quería decirles un poco en términos de la pandemia, que abre mucho más interrogantes que perspectivas, pero creo que algunos interrogantes son interesantes que estén, que aparezcan como interrogantes. No los neguemos, aunque no tengamos respuesta o acuerdo. Me parece que los interrogantes que aparecen y que yo traté, algunos mencioné aquí, me parece que son importantes en términos de la perspectiva de hacer una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, si la pandemia los puso en evidencia, tratemos de darle respuesta, aunque no se pueda dar respuesta en el corto plazo, recojámoslo como debate para darle respuesta en el mediano o en el largo plazo. Creo que esa es, para mí, la principal enseñanza de estas políticas públicas frente a la emergencia sanitaria. Muchas gracias y nos veremos el cuatrimestre que viene. Gracias.